Radio Colectivo Peseta presenta Protagonistas. Hoy en Protagonistas de Radio Colectiva Peseta contamos con la presencia de Elvira Lindo. Bienvenida, Elvira. Muchas gracias por Eh, invitarme. Gracias. Te has dedicado durante toda tu trayectoria al ámbito periodístico y literario, pues has trabajado como guionista en la radio y en diversos programas de humor. Además, has dirigido una obra de teatro y también has escrito diferentes novelas y una saga de libros llamada Manolito Gafotas, la cual ha tenido mucho éxito tanto internacional como nacionalmente. Pero a mí lo que me gustaría saber de ti es el lado interno de estos logros, todo el procedimiento que te ha hecho llegar hasta aquí. Para comenzar, te voy a preguntar algo que me causa mucha curiosidad. ¿Cómo haces o de quién te inspiras para crear los personajes de tus historias? Bueno, en realidad yo creo que no sería muy diferente a cómo escriben las historias otros escritores o escritoras. Uno, por alguna razón misteriosa, uno empieza a escribir yo empecé a escribir muy pequeña, cuando tenía unos 9 años, como un juego, no estaba pensando en dedicarme profesionalmente a ello, ¿no? Luego, poco a poco, se fue convirtiendo en una vocación, en un deseo. Y luego empecé a trabajar en la radio, donde escribí guiones y eso me llevaron a escribir de alguna manera profesionalmente hasta que acabé escribiendo un libro, ¿no? ¿Dónde busco esos personajes? Pues yo creo que en la misma vida, a no ser que escribas ciencia ficción. La vida, la experiencia de cualquier persona está llena de encuentros. A través de esos encuentros, pues vas teniendo ideas sobre historias que pueden ser interesantes. Los personajes nunca están calcados de la vida real. Siempre son una mezcla que tú haces de si eres perspicaz psicológicamente, de personas a las que has conocido, tomas unos rasgos de unos y otros de otros. Y digamos que tienes que tener muy claro en tu cabeza cuál es el personaje, cómo es el personaje del que quieres contar una aventura, ¿no? ¿Cómo es ese personaje? Aunque no exista, en tu cabeza tiene que vivir como si estuviera vivo, como si lo tuvieras enfrente. En mi caso particularmente tengo que saber todo sobre un personaje, tengo que saber cómo es físicamente, cómo viste, en qué barrio vive, cuál es su acento. Porque luego yo invento la aventura que vive ese personaje, pero yo tengo que saber cómo es esa persona. Es como si me convirtiera en una especie de espía de esa persona. ¿Y cómo surgen las ideas de un argumento? Pues eso es muy complicado. Yo creo que tienes la voluntad de escribir, de crear historias y las vas encontrando. Un buen día tienes una idea y empiezas a acariciar esa idea y empiezas a pasearla y empiezas a pensar sobre ella. Y todo esto es como tener una inspiración, que está bien esa palabra, y luego dedicarle muchísimo trabajo. Vale. Bueno, la segunda pregunta es un poco semejante a la primera y es que a la hora de escribirlas, ¿las planificas al detalle las historias o dejas que se vayan desarrollando sobre la marcha? Es decir, ¿sigues un patrón en el que ya sabes cómo va a pasar todo o lo contrario? Bueno, yo creo que hay una idea general, porque es que hay una idea general porque un libro no lo tienes escrito en tu cabeza, ¿no? No Claro, puede, eso es imposible. Pero hay una idea general que puede ser mm, una, una chica de unos 11 años vuelve al pueblo de su madre en verano. Y a partir de ese momento vemos que su comportamiento es extraño y yo sé por qué lo es, sé cuál es el final de esa historia. Pero todo lo que sucede entre medias, que eh, tú te vas encontrando con personajes y te vas encontrando con el ambiente de esa aldea y sí, te van surgiendo cosas, también intervienen en que la historia que tú tenías en la cabeza cambia. No es una está todo idea planeado. inamovible, no está todo planeado, tú tienes que dejarte llevar te tienes que dejar llevar por otras presencias que van a salir a tu paso. Si estuviera todo planeado es como si escribieras al dictado de no se sabe qué, ¿no? No, yo creo que tienes una idea
de, Sí, de lo que quieres contar, ¿no? Yo, mi última novela es una chica que vuelve a una aldea con su madre y a partir de ahí observamos comportamientos extraños en esa chica, pero esa chica se empieza a relacionar con la gente del pueblo. Y no es casi hasta el final cuando sabemos qué es lo que le lleva ocurriendo todo el tiempo, ¿no? Bueno, pues claro, yo sé qué es lo que le pasa, pero al lector le voy dando información poco a poco, no se la doy toda al principio. Entonces, todo eso tiene que ver con la estructura, cómo tú estructuras un libro. ¿Qué quieres que piense? O sea, ¿qué efecto quieres causar en el lector? ¿Quieres que haya algo de suspense? Entonces no le des toda la información desde el principio. ¿Quieres que sea absolutamente realista o quieres que haya elementos mágicos? Todo eso sí que yo creo que lo más importante cuando te pones a escribir un libro es tener una idea de lo que va a ocurrir, aunque luego te la saltes, pero es muy importante pensar quién cuenta la historia y cuál es el tono. ¿Cuál es el tono? Es igual que, imagínate que tú compones música y tú quieres componer una canción pop o rock o reggaetón. O sea, tú tienes que saber qué tipo qué género musical es aquel en el que quieres contar una historia, ¿no? O que se mezclen, ¿no? Pues eso pasa igual con un libro, con una historia literaria. Tú tienes que saber muy bien el tono en el que quieres contar la historia. vale. Bueno, ahora tú nos decías que sabes más o menos cómo vas a escribir el libro, pero por el camino te vas encontrando ideas que no sabías que iban a pasar, que no estaban planificadas. Pero ahora, a partir de esto, ¿has tenido alguna vez que reescribir algún libro entero o una gran parte de él? Es decir, que a lo mejor has visto que algo no te parecía bien de alguna idea que hayas escrito que no estaba planificada y de repente pues ves que no concuerda y que lo cambias todo. Bueno, yo es que hago una cosa que me evita llevarme un disgusto como el que tú dices, porque tener que volver a escribir un libro es una cosa, Ujú. es una pesadilla, ¿no? Yo lo que hago es que cada día, imagínate que cada día escribo 3 folios de un libro, ¿no? 3 folios ya no se dice, son 3 páginas de un ordenador, ¿no? Pero Sí, tú imagínate que escribo 3 páginas, ¿no? Entonces lo que hago al día siguiente cuando retomo la historia es volver a esas 3 páginas y digamos corregirlas, porque eso además te hace entrar en el tono de la historia. Las palabras son muy parecidas a la música. Entonces tú imagínate que te pones a cantar una canción un día y la dejas a la mitad y luego empiezas al día siguiente. Si tú grabas las 2 partes y las juntas, es probable que en los 2 días hayas cantado en tonos diferentes. claro. Si tú lo que haces es escuchar lo que cantaste ayer, pues sigues con el mismo tono, ¿no? Entonces, y además corriges, amplías. Muchas veces esas 3 páginas te llevan varios días porque estás ampliando esas 3 páginas, ¿no? Estás detallándolas, estás corrigiendo. Lo que sí que es verdad es que muchas veces lo que haces en la corrección de un libro al final es eliminar, añadir y eliminar. Y hay veces que de pronto eliminas un capítulo porque te parece que no va con esa historia o que se sale demasiado de la historia. O hay veces que lo que haces es cambiar el orden. Tú coges un capítulo que has escrito casi al final y dices, bueno, lo voy a poner por la mitad, ¿no? Sí. Todo es flexible, ¿no? Todo es flexible y además está bien pensarlo mucho porque yo antes escribía de manera más espontánea, por así decirlo, y ahora pienso mucho más en el orden, en la estructura de lo que estoy haciendo. Vale. Luego, ahora, ¿dónde está el lugar en el que en el que se crea la magia? Quiero decir, todas tus ideas y cómo está ambientado. ¿Dónde te inspiras para escribir? ¿Dónde escribes? ¿Te refieres al sitio Sí, físico? al sitio físico. Pues mira, escribo aquí, donde tú me Sí. estás viendo, que es un despacho que parece muy poco despacho, porque tiene cosas antiguas, tiene ese tocador antiguo, tiene un diván por si quiero leer, tiene, o sea que digamos que no responde a lo que la estantería la tengo, no la veis porque la tengo
Sí, está frente a mí y mi pupitre también, pero bueno, no, tengo una ventana enorme que me permite ver la calle y, y bueno, digamos que yo quería hacer una especie de despacho, estudio, habitación, porque también me gusta dibujar, que me gusta sentarme a pensar o a leer y todas esas cosas yo no quería que fuera como un despacho formal, solo con mesa y libros, etcétera, ¿no? Tengo además fotos y tengo juguetes que me gustan y cosas así, recuerdos. son un lugar acogedor donde te sientes cómoda al escribir y Sí, donde se estar en crea todas cierta ellas. magia. Claro, Es importante que esté, ahora porque es de día, pero es importante que esté bien iluminado para que claro, te puedas concentrar. Es decir, se piensa muy poco, vosotros que tenéis que estudiar y eso, se piensa muy poco en la iluminación. Y muchas veces los jóvenes, los chicos, lo que tienden es a darle a la luz de arriba, pero no es la luz con la que mejor se estudia, siempre hay que tener una luz más baja, un flexo, todas esas cosas son muy importantes para crear un ambiente acogedor en el que tú te puedas concentrar, ¿no? sí, Entonces, bueno, tienes que saber que yo he viajado mucho y que he escrito en lugares que eran hostiles, que en absoluto eran acogedores, pero tenía una razón de ser, estaba haciendo un reportaje, estaba fuera de casa, tenía que hacerlo en cualquier sitio, pero ahora cuando yo voy a escribir una historia y voy a hacerlo en mi casa y tal, procuro que, porque date cuenta que antes de ponerse a escribir se dan muchas vueltas. Empiezas a dar vueltas y vueltas porque te cuesta el hecho de sentarte a trabajar. Te da miedo, siempre hay un miedo a ponerse a escribir. Te da miedo. O sea, si a ti te dijeran ahora, bueno, yo creo que pues, si tú te pones a estudiar es como empiezas a dar vueltas hasta que por fin te sientas, pero si a ti sí. te dijeran ahora, cuenta la historia, a ver, ponte a contar toda la historia, por ejemplo, la historia de tus padres o la historia de tu vida o la historia de... No te resultaría fácil, tendrías muchas dudas, te sentarías, empezarías, dirías esto no, te levantarías, volverías, ¿no? Y de todas esas dudas está hecha la escritura. ¿Tienes algún referente, algún autor en el que te fijes? Muchos, y todo depende de la época de la vida. Es decir, que yo creo que tus referentes están casi desde tu niñez, ¿no? Tú empezaste a leer cuando eras pequeña, Sí, más o menos a tu edad. A escribir no, pero a leer sí. a leer ¿te leían en tu casa? Yo, no, a mí no me leían. Nunca me han leído, pero he leído yo. Has leído tú desde pequeña, ¿no? Sí, sí, Y esos libros que leías desde pequeña tienen un sitio en tu memoria para ti. sí. Conforme Paso, he ido creciendo, pues han ido cambiando de autores y de géneros y de todo. pues de la misma, yo me ha pasado lo mismo. Sí, Yo tengo muy en cuenta los cuentos que leí cuando era pequeña. Los tengo muy en cuenta porque sé que de alguna manera formaron mi imaginación, mi capacidad de imaginar. Pero había otra cosa que ahora se hace menos, que yo recomiendo mucho, que es que las personas mayores, los adultos, deberían contar cuentos, porque la sensación de estar en la oscuridad, de que alguien mayor de tu familia, tu madre o tu padre, te cuenten un cuento, eso genera un vínculo enorme entre, entre tus mayores y tú, pero no solamente genera ese vínculo, sino que dispara la imaginar cosas, ¿no? Y además permite conciliar el sueño. Pero luego a lo largo de mi vida, pues son muchos los autores yo qué sé, desde autoras internacionales a clásicos, desde el Quijote a Chekhov, pasando por Delibes, que seguramente conoceréis por el colegio, yo qué sé, muchísimas.
Mucha gente. No te podría decir uno, te puedo decir Edna O'Brien y a lo mejor no la vas a conocer, ¿sabes? Mucha gente. Sí. Vale. ¿Y ahora, actualmente, qué te estás leyendo? ¿Qué libros estás leyendo? Pues mira, ahora estoy leyendo, muchas veces lo que leo depende de de aquello en lo que estoy trabajando. Voy a hacerle una entrevista a un psiquiatra, entonces estoy leyendo un libro suyo sobre psiquiatría, o sea, es un ensayo, Mm. no es una novela. Y me Pero, gusta, bueno, sí, continúa. no, no, y me gusta mucho porque para mí es muy importante, siempre ha sido muy importante la psicología de los personajes, ¿no? Y el hecho de saber qué es de verdad la esquizofrenia, la paranoia, la depresión, de verdad, no lo que decimos nosotros que estoy en paranoiada o estoy Sí. deprimida, no, no lo que decimos en el habla popular, sino lo que significa de verdad. Eso es como si para mí fuera como una formación, ¿sabes? Porque luego esas cosas me vienen muy bien para la creación de personajes. Y voy a hacerle una entrevista y estoy leyendo su libro. Y antes, fíjate, he leído un libro de, que se llamaba Un cambio de verdad y es un escritor catalán que su madre fue pastora, su madre fue pastora de ovejas y entonces él hace 2 años o así se fue al campo a Extremadura y quiso repetir la experiencia de su madre de cuando era niña. De cuando su madre tenía 8 o 9 años, quiso ser pastor durante un tiempo. Bueno, pues claro, a mí esas cosas me fascinan porque están muy ligadas de alguna manera a las historias y a los cuentos, ¿no? El hecho de que tu madre sea pastora o el hecho de que su padre fuera pastor y luego barrendero en una gran ciudad, me parece que son historias que merecen la pena ser contadas. Bueno, y ahora ya para finalizar, ¿qué consejos les darías a las personas que se quieren dedicar a ser escritores? ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Mencía. Mencía. ¿Tú quieres ser escritora o no? No, escritora no, me gustaría más dedicarme al ámbito periodístico, pero también mezclando otras cosas, no, todavía no estoy segura de lo que quiero ser. Muy bien. Pero bueno, la comunicación, de alguna manera, ¿no? Sí, Bueno, y además esto lo haces muy bien. ¿Eres tú la que hace siempre las entrevistas? no, de hecho es mi primera vez. Ah, bueno, pues lo has hecho fenomenal. Voy a decir otra expresión, pero fenomenal. Y pues, ¿qué, qué aconsejaría? Es muy difícil Sí. dar consejos, pero yo creo que hay que tener, para escribir hay que tener paciencia, porque, porque es un trabajo que no acabas en un día. Tienes que hacer un día un poco, otro día un poco, otro día un poco. Hay momentos en los que eh, puede ser desalentador porque hay un día que no te sale bien. Tienes que saber que es un trabajo largo. Yo pienso que hay que empezar escribiendo cuentos, que son más cortos que una novela, o poemas, que yo creo que... ¿Tú cuántos años tienes? Yo 13. 13, me parecías mayor. Yo creo que a tu edad escribir poemas puede ser un buen ejercicio, ¿no? Entonces, lo bueno que tienen los poemas o los cuentos es que al ser algo más cortos, pues podemos acabarlos en menos tiempo y eso te anima. Acabar algo siempre te anima. Yo lo que siempre aconsejo es que haz algo que puedas acabar. No, o sea, no te metas a escribir una novela porque es una cosa complicadísima. Luego, está el hecho de tener buenos amigos, amigas, a los que puedas enseñarle algo de lo que has hecho. Porque yo creo que si tienes buenas amigas a las que les gusta leer, probablemente van a tratar con cariño lo que has hecho, pero a su vez te van a decir, pues yo creo que aquí le falta esto, le sobra esto, te van a dar algún consejo. Siempre hay que intentar tener lectores porque estar ahí metiendo todo el rato las cosas en un cajón, tú tienes que saber un poco qué reacción es la que provoca lo que escribes, ¿no?
Luego hay otra cosa que no depende de ti, pero lo mejor que te puede pasar es tener un buen profesor o profesora de literatura. Eso creo que, creo que es algo que, bueno, hay veces que ocurre y otras que no, pero cuando tú tengas, si tienes un buen profesor o profesora de literatura, seguramente te va a guiar, se va a dar cuenta de que te interesa esto y te va a guiar por ahí. Y luego hay otras cosas por ejemplo, en la adolescencia y en los institutos y todo esto, te lo digo porque yo lo he vivido. Hay veces que escribir no es lo más popular entre tus compañeros, ¿no? A lo mejor es más popular cantar, es más popular ser un buen deportista u otras cosas, ¿no? Pero escribir, a veces, la gente que escribe es un poco rarita. Todos hemos sido raritos y escribimos, ¿no? Entonces, yo creo que si tienes un buen profesor que te anima, que te dice, esto está bien, esto te gusta, tienes que seguir haciéndolo, ¿no? Y que sea un profesor o profesora que cree en un ambiente en la clase que te haga saber que escribir es algo importante, que es algo que merece la pena, que es algo que te ayuda a expresarte en la vida y que te va a ayudar mucho a la hora de decir lo que quieres, decir lo que deseas, decir, pedir perdón, dar las gracias, o sea, todas esas cosas que son tan difíciles en la vida, pedir trabajo, presentarte a una entrevista de trabajo, todo eso que nunca se relaciona con la literatura, siempre se relaciona con las ciencias, siempre se relaciona con ser bueno en determinadas asignaturas que se supone que son las que más te van a ayudar a encontrar trabajo. Bueno, pues yo creo de verdad que no se le da a las humanidades la importancia que tienen, no solo para ser más, para estar más a gusto con uno mismo, sino para comunicarte a nivel general en el mundo, para saber decir lo que piensas. Bueno, se me acaba de ocurrir una pregunta que me causa curiosidad y es que si tú tuviste también un profesor así del que nos estás hablando, que te guiara un poco y que se diera cuenta de tu vocación por escribir y eso. Pues tuve dos profesores que fueron muy importantes para mí. Creo que fueron dos profesores de literatura, que uno de ellos porque creo que leía bien los textos y a mí me provocaba mucha curiosidad lo que él decía, me resultaba atractivo lo que él decía. Y luego tuve otro profesor que era más antipático, la verdad, pero ocurrió una cosa, una, le encargó una redacción, yo tendría 12 o 13 años como tú, y encargó una redacción sobre cómo habíamos pasado el verano. Entonces yo fíjate, escribí una redacción sobre el paisaje del pueblo donde era mi madre, donde pasábamos mucho tiempo, ¿no? Es curioso porque la última novela que yo he escrito la he situado en ese sitio, Mm. pero es como si se cerrara un círculo porque ese profesor leyó mi redacción que se llamaba La libertad es un puente. No la he conservado. Os aconsejo otra cosa, conservar. Si escribís en papel y creéis alguna vez que es importante, en el ordenador yo sé que guardáis, pero guardad esas cosas que son materiales, que son en papel. Yo no la guardé, pero el caso es que mi profesor bueno, leí cara a la clase, leí esa redacción y el profesor la cogió y con un rotulador rojo me puso un 10 y le hice un círculo a ese 10. Bueno, pues yo creo que eso a mí me animó, no sé, como que me empujó a hacer algo que me gustaba hacer, pero que no sé, no sabía Darte cuenta de si... que eras de verdad, que tenías talento y que... Fue muy importante para mí, fue importantísimo. Él seguramente no supo, no supo ver lo que había sido para mí. Yo no era para nada la preferida del profesor y él no me era muy simpático, pero cuando ocurrió eso, dije, me fui a mi casa,
que a ti te habrá pasado alguna vez en el colegio cuando te han dicho que algo que hacías estaba bien y te vas con una alegría en el corazón que casi no se la puedes decir a nadie porque de estas cosas parece que no se puede presumir, pero te vas ahí con una alegría muy grande en el corazón y eso influyó decisivamente. Yo creo que yo la verdad es que creo en el refuerzo positivo, ¿eh? Que llaman ahora los pedagogos. O sea, yo creo que casi todos los niños, me refiero a los niños pequeños, casi todos cantan bien, por no decir todos, casi todos dibujan cosas extraordinarias, casi todos escriben cosas muy graciosas, es decir, que los niños, cuando son muy pequeños, son como pequeños genios y todo lo creativo se les da muy bien, es lo que mejor se les da. Ojalá todos tuviéramos de pequeños, de muy pequeños, profesores, maestras o maestras que nos empujaran a llevar al máximo nuestras inquietudes artísticas, aunque luego no te vayas a dedicar a eso. Es importantísimo. Yo hace 3 años empecé a dibujar. Yo odiaba el dibujo en el colegio porque creía que no sabía hacer nada, que era muy torpe, y y bueno, luego me puse aquí y empecé a dibujar y se convirtió en algo que a mí me ayudaba a estar un poco en paz fuera de la escritura. O sea que yo creo que todas las artes, todas las disciplinas artísticas son valiosas, no porque te vayas a dedicar a ellas, sino porque van a ser valiosas en tu vida. Bueno, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de conocerte. Hemos aprendido un montón de cosas nuevas sobre ti y también pues consejos que podemos aplicar ahora a nuestra vida ya que somos estudiantes y podemos seguir más o menos tu camino. Y muchas gracias. Muchas gracias, Mencía, y dedícate a esto, que lo haces muy bien. Sí, gracias.